Y en esta oportunidad voy a hablar de los puntos más importantes de este artículo que tiene por título Retórica y Educación, una aproximación hacia la escuela romana. Dicho artículo fue escrito por el doctor Eduardo Fernández Fernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, también que ejerce como médico. El tiempo en que fue publicado, es decir, la fecha de publicación, data de septiembre a diciembre del año 2022. Vamos a resaltar la importancia del contexto educativo mediante este artículo. La educación comenzó como un servicio privilegiado en el que solo las personas con mayor estatus social recibían esta educación formal. La sociedad occidental actual tiene su origen y fundamento en Roma y en Grecia. Fueron considerados fundamental a través de personas capacitadas, cultas y profesionales, que supieran expresar adecuadamente sus ideas a través de las palabras, tomar decisiones políticas, defender una postura o acusar ante un juez. La educación, por tanto, juega un papel muy importante ante la sociedad romana y también hacia el resto de las culturas denominadas occidentales, herederas del legado clásico. La mirada del modelo clásico también puede aportar hacia algunas luces y viene también una pregunta determinada. ¿De dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Objetivo. El objetivo es identificar de cómo ha influenciado la educación romana en la cultura occidental y rescatar la importancia de la retórica para la educación contemporánea. Empezó siendo una educación familiar, es decir, que los hijos a la edad de 7 años cuando cumplían fueron encargados de sus papás para conocer las tareas diarias que vivía el hombre, y las niñas fueron encargadas por la mujer o una nodriza para realizar tareas domésticas, en las cuales se encontraban administración del hogar, también para vigilar la casa, asignar trabajos a esclavos y a esclavas, también administrar la despensa y encargarse de la crianza de hijos. Esta educación a las mujeres también incluía una participación en la vida social, mucho más activa en la cultura romana que en la griega, acudiendo a banquetes en compañía de sus maridos, en los cuales destacaban por su discreción y virtud. Por ello, gozaban de una libertad totalmente relativa, que a la larga los padres acompañaban a los hijos también en posesiones sagradas para transmitir la importancia de estas cosas, y más en las tradiciones familiares. Cada uno tenía por maestro a su propio padre, y quien carecía de él como padre tomaba a un anciano, del cual era distintivo y prudente, que así aprendían de la forma más segura los ejemplos por medio de la práctica. ¿Cuál era el poder de los relatores en el derecho de los que se oponían, la autoridad de los magistrados y la libertad de otros? Cómo ellos acudían hacia la transición de la vida pública. El educativo no solo consideraba la formación de ciudadanos libres, sino también de los siervos y esclavos, encargados de las tareas de servicio y de las actividades agrarias. Lamentablemente no tenían acceso a estudios. Este modelo griego también estaba incluido en la transición a la vida pública. ¿En qué consistía esto? En que la formación de ciudadanos libres, con una opinión totalmente efectiva. Entre los 14 y 17 años, los jóvenes recibían la toga viril, que consistía en una vestimenta para caracterizar a las personas como ciudadanos ya adultas, comenzando en el tirocinium fori, que quería decir prácticas en el foro. Aprendían ellos de derecho, retórica y entrenamiento militar. Ante esta situación, existieron numerosos retóricos que desembarcaron en la península itálica también, como ya lo habían hecho antes en Grecia durante el siglo V. Los primeros escritores tratan de Livio Andrónico y Genio, claros ejemplos que fueron importantes para la asimilación de la cultura griega en Roma.
etapas en la formación escolar. En esta etapa, Quintiliano recuerda que al comenzar la educación, los padres podían confiar a sus hijos ante un maestro o preceptor, generalmente de origen griego, que bien eran enviados a una escuela con otros niños que tenían la misma edad, de la mano de un pedagogo encargado de acompañarlos. También llevaban el material escolar por su adecuado comportamiento y también velaban por la conducta de cada niño. Una vez que el estudiante había recibido los primeros conocimientos en el entorno familiar, en la mayoría de los casos, ellos tenían que pasar por etapas de diferentes maestros. Cuando ya cumplían los 7 años, comenzaba la educación elemental. Y al llegar a los 11 años pasaban a una etapa distinta, que era la gramática, llamado en latín grammaticus, para profundizar en el correcto uso del lenguaje, la ciencia del hablar sin incoherencias gramaticales y realizar una explicación de los poetas. Una vez realizado esto, ellos realizaban y generaban un pensamiento o un comentario literal para evaluar y criticar el adecuado uso de las letras gramaticales. Los profesores se encargaban así de dictar textos para que los alumnos puedan entender, leer y pronunciar y aprender de memoria por lo menos un fragmento del texto dictado, para que sea el estudio de las reglas del funcionamiento del lenguaje. Esta escuela no solo servía para afianzar los conocimientos, sino que ya por sí era bilingüe. Era muy importante estas escuelas. Ciudadanos con alto porcentaje y una habilidad para poder hablar. La enseñanza del retor. Retor quiere decir orador o discurso. La organización del sistema educativo romano presentaba de un ser elocuente, el retor. Enseñaba diferentes figuras retóricas, como lugares comunes, a realizar enconojos, vituperios, comparaciones, paráfrasis e incluso a generar ya tesis. Aquí Cicerón tanto enseñaba la retórica para dar frecuentemente como una importancia hacia los ejercicios y práctica oratoria, pues solo los quienes hayan adquirido estos conocimientos tenían la dicha de ser tratados con elegancia y dignidad por una naturaleza que los requería. También podemos ver que los alumnos debían ejercitarse en la argumentación mediante sencillos discursos, en temas ficticios en sí, para que los ejercicios declamatorios sean una forma de preparar los futuros discursos que debían tener destino por medio de los tribunales, en asambleas e incluso en el Senado. Vamos también a la educación de aquel entonces, el Suasoriae. Consistía en un monólogo en los cuales el estudiante debía buscar argumentos fuertes para justificar su actuación o bien en ponerse en lugar del personaje y así deliberar el conflicto planteado. En cambio, tenemos el controversiae, que forma parte de los ejercicios propios de los discursos, en los cuales desarrollaban un debate entre dos estudiantes que sostenían dos puntos de vista opuestos. Esto era importante para poder generar debates. Mientras el uno argumentaba, el otro atacaba, así generando un ambiente que era importante, porque en ese entonces las escuelas de oratoria seguían existiendo, tanto que aumentaron maestros en número como estudiantes por querer aprender se puede decir, este ambiente de la retórica, esta base, porque también recibían una paga los profesores y también, así como había un lado bueno, había el otro lado malo, que a veces no eran recompensados o reconocidos como debían ser. Las últimas referencias pedagógicas del imperio están que en Roma surgieron los Flavios a finales del primer siglo. Estas transformaciones fueron de índole cultural, que fueron a la larga radicales.
porque las artes liberales perdieron su rol. Como en el principio las niñas practicaban la música, la danza, se iban perdiendo poco a poco. Y vino un rol propedéutico filosófico y pasaron a ser parte del sistema como base primordial del sistema educativo medieval, primero en las escuelas estatales y luego en monasterios. También se destacó una síntesis entre la cultura clásica y el cristianismo, en figuras como Beda y el venerable monje o el monje inglés del siglo VIII. La literatura latina evolucionó considerablemente hacia un estilo epistolar, retórico, que influenciaría el paradigma medieval con autores como Macrobio, Símaco y Sidonio Apolinar. Esto fue de muchas cosas que implementaron aquí en el ámbito de la religión, la filosofía y dejaron atrás lo que practicaban anteriormente. Vamos a las conclusiones. Podemos sacar varias conclusiones de aquí. Que algunas cosas se han perdido al día de hoy. Y eso ha sido un factor claramente que es en desventaja para los estudiantes de hoy en día, que deben desarrollar ellos habilidades, que sean comunicativos, que puedan ellos también argumentar, dar su opinión, fomentando la participación e interacción para también hacer trabajo en equipo, que no solo sea el docente que cumple el rol como el protagonista central, se podría decir. También podemos promover un nuevo humanismo que combine la tecnología y diálogo. ¿Qué quiere decir aquí? Que el docente motive, anime a los estudiantes a potenciar sus cualidades y también a generar estímulos ante cualquier cosa que ellos reciban en clase. De esta manera podemos también para un futuro fomentar algunas bases que son importantes para el estudio. Por ejemplo, fomentar la crítica y el pensamiento analítico. Desarrollar habilidades para la resolución de problemas. No quedar estancados en una situación, sino ver que hay uno y varios caminos para poder avanzar y ser más eficaces en la elaboración de problemas. Promover la empatía. Este último nos hace bastante falta para poder generar un ambiente diferente, un ambiente más abierto, con confianza. La comprensión entre diferentes culturas también y perspectivas. Como se mencionó anteriormente, a los estudiantes se puede promover varias formas, como la confianza, habilidades, pensamiento crítico y de reflexionar. También decir a los estudiantes que debemos adaptarnos porque la educación va a seguir evolucionando. Así como evoluciona la tecnología, va a seguir evolucionando la educación. En cortas palabras, la educación es un factor muy importante para construir un futuro más próspero y equitativo. Siempre y cuando, eso sí, enfaticemos habilidades y valores como la comunicación, la participación ciudadana y la empatía. Y esto ha sido todo mediante el análisis de este artículo que lleva por nombre Retórica. Yo me despido y nos encontramos en una próxima oportunidad.